Hola, bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Gracias que nos acompañan, por favor quédense con nosotros. Yo soy Georgina, les doy la bienvenida. El día de hoy tenemos un tema, pues creemos muy interesante. Les recuerdo que hemos estado manejando nuestro ciclo que tiene que ver con el estado actual de la salud mental en México y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la psicología. Saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Hola, ¿cómo les va? Pues buenas tardes, qué bueno que están con nosotros, que nos sigan, porque pues además de ser un tema interesante, es un tema padre, pues sí. Finalmente porque nosotros estudiamos la licenciatura en psicología y queremos que esta disciplina pues en nuestro país se desarrolle, avance y tenga resultados óptimos con la gente, ¿no? Que la gente pueda solucionar sus problemas emocionales, sentimentales, y para eso está la psicología, ¿no? Vamos a ver qué envuelve a la psicología, qué riesgos corre también la psicología actual, la psicología posmoderna, dijéramoslo, y va a estar muy interesante. Entonces quédense con nosotros, interactúen con nosotros, los invitamos y las invitamos a que nos hagan sus preguntas, cuestiones que tengan dudas. La idea también era pasar por todo este mundo psi. Sí. Ya vimos psiquiatría, hoy vamos a tratar de la psicología y el próximo lunes vamos a hablar del psicoanálisis, para que la gente tenga una óptica y perspectiva amplia de cada disciplina, a qué se dedica, qué es lo que hace un psiquiatra, qué es lo que hace un psicólogo y qué es el quehacer de un psicoanalista, ¿no? Y a partir de ahí, pues que la gente vaya teniendo un poco más claro qué es este campo llamado psi, ¿no? Exactamente, y ahorita que comentas que se pongan en contacto con nosotros, les recuerdo que nos pueden estar viendo en www.proyectaterradio.com. Ahí se van a diagonal chat para que nos envíen sus comentarios, sí, ¿no? Que eso también sus dudas, sus preguntas, interactúen con nosotros. Exactamente, o también en su caso nos pueden buscar en la página de Facebook, El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Y recordarles también que ya tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a estar subiendo poco a poco los videos anteriores de los programas para que nos vayan ahí siguiendo. Se pueden suscribir a nuestro canal, darnos like en Facebook para pues que nos sigan en todos los programas. Y bueno, también si te parece, vamos a pasar al rincón de lectura y biblioteca. El día de hoy les traemos dos libros que tienen que ver específicamente con nuestro tema. Uno se llama La interpretación de las teorías de la personalidad. El autor es Ledford Bishop y la editorial es Trillas, que pues tiene que ver todo con el Sí, ahorita tema. Vamos a comentar algo alrededor de las lecturas, ¿sí? Nada más que tú finalices pues la presentación de los dos libros que traes. Ok. Y para que la gente más o menos entienda hacia dónde va esto, desde la parte técnica, ¿no? Por así decirlo, desde la parte de estudio de la psicología, ¿no? Exactamente. Y el otro libro que les traemos se llama Teorías de la Personalidad. Son varios autores, el principal es José Coeli, la misma editorial Trillas, que pues también tiene que ver con Sí, y que a lo mejor tiene un fundamento epistemológico, epistémico, de la misma psicología, dijéramoslo para que la gente no hablemos con tecnicismos, la razón de ser de una disciplina, por qué existe una disciplina, ¿no? Sí. Eso estudiaría la epistemología de alguna manera sencilla. Exacto. ¿Sí? ¿Cuál es el valor? El fundamento que y el tiene. Fundamento científico que pueda tener una disciplina, ¿no? Así. Fíjate que es muy importante esos textos porque tienen que ver con el aspecto esencial entre la diferencia, por ejemplo, de un psiquiatra y un psicólogo. Cuando mucha gente se te acerca y pregunta cuál es la diferencia entre uno y otro, y que muchos se fundamentan en que el psiquiatra pues, es un médico y te puede recetar medicamentos y el psicólogo no, pues a lo mejor pudiera ser. Pero una parte técnica metodológica muy importante es eso, que desde mi punto de vista el psicólogo clínico tiene un fundamento muy importante en las teorías de la personalidad. Es decir, es un perito, es un experto en teorías de la personalidad. Y teorías de la personalidad, pues como tú sabes, hay varias. No nada más es una. Sí. ¿Sí? Son varias teorías de la personalidad. Y entonces cuando se estudia psicología, pues tienes que ser un experto en autores relevantes de teorías de la personalidad. Porque de ahí se va a desprender el mundo de la psicopatología.
el mundo de la enfermedad psíquica o de la enfermedad del alma, como tú quieras llamarle, porque originalmente ese fue el término y el concepto con que la psicología surge, ¿sí? Como sabemos, pues los grandes conocimientos están dados en Europa, ¿sí? Wilhelm Wundt es uno de los principales, o por no decir es que el padre de la psicología como tal, aunque puede haber antecesores que nombren de alguna manera el término de la psicología. Fíjate que tú venías mencionando antes del programa algunos autores de los cuales se refieren los libros, técnicamente hablando, que hablan del término psicología. Yo te voy a mencionar uno que yo descubrí, por así decirlo, en mis lecturas, que tiene que ver con Homero, con la Ilíada y la Odisea. ¿Sí? ¿Por qué Homero? Bueno, él es el autor, ¿no?, de la Ilíada y la Odisea, sí. En los tiempos de la Grecia antigua, ¿no? Entonces, él desplaya ahí una serie de cuestiones humanas que tienen que ver con las pasiones, con el amor y el desamor y las pasiones. Desde ahí viene como una cuestión introspectiva del ser humano en relación al sufrimiento, y que esto ya era analizado de una manera psíquica por los filósofos, ¿sí? Fíjate ahí el antecedente que tenemos muy importante de cómo la psicología nace a través de la filosofía, no a través de la medicina. Claro. Mucho ojo, universidades, porque eso es lo que están haciendo mal, ¿no? Haciéndoles creer a los alumnos que la psicología tiene que ver con un campo médico. No, la psicología tiene que ver con un campo filosófico muy profundo y por ende como ciencia social. Que ahí está la epistemología que tú nos comentabas hace un momento, este concepto, Sí. que es algo muy importante para la psicología, es decir, la epistemología, que es lo que le da el sustento teórico. De por qué existe en el mundo, ¿no? Exactamente. En qué puede ayudar al hombre y al pensamiento del hombre para poder aportarle algo y saber de algo, ¿no? Sí. Entonces, volviendo a esta parte de la Ilíada y la Odisea, había este concepto de suché. El suché era algo interno que tenía el cuerpo y que cuando un guerrero era herido, por ejemplo, por una flecha, ¿sí? Lo hería, se quedaba la flecha clavada y por ahí podía fugarse el famoso suché, ¿sí? Con P, ¿sí? PS, suché. Y a partir de ahí se podría acuñar el término psico, suché, psico, porque el sujeto perdía el alma como algo etéreo, ¿no? Haz de cuenta como un gas que el cuerpo por ahí contenía, se iba. un aire, un neuma, y por ahí se iba. Y era lo que animaba al cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una historia también dentro del campo de lo mítico, de las historias que hay a través de los años, y que conforme van pasando los siglos, llega un momento que entras en el siglo XVIII, por ahí de los 1700, Sí. y donde ya tenemos una referencia a lo mejor un poco más estricta. Podríamos decir que realmente la psicología ya aprobada como disciplina científica y positivista tendría un aspecto muy importante con Wilhelm Wundt, ¿no? El alemán que en la ciudad de Leipzig acuña muchos conceptos psicológicos a través de su laboratorio introspectivo, ¿no? Que imagínate cómo nos imaginaríamos un laboratorio sí. en la ciudad de Leipzig, ¿no? En aquellos ayeres de los 1800. Y que a partir de ahí la psicología empieza a tomar un auge importante en la vida social, en la vida comunitaria. Que por un lado hay el debate, ¿no? De establecer los conceptos individuales del sujeto, de comportamiento del sujeto de manera individual, y posteriormente ya de una manera más en comunidad, en grupo, y ahí vendrán psicología de las masas, una serie de textos muy importantes y que se va dividiendo, ¿no? Porque eso como parte de la Alemania de aquellos ayeres a las escuelas norteamericanas de la conducta, ¿no? Las más importantes. Sí, dime. Esto ahorita que tú mencionas a Wilhelm Wundt con esta cuestión de su teoría en relación a la introspección, para la gente que no sabe, que no conoce de la psicología, ¿tú nos pudieras dar algún ejemplo o a qué se refiere esto de la introspección? ¿Qué será eso?
Pues bueno, es un término un poco complejo, pero vamos a entenderlo desde el punto de vista interno. Ok. ¿Sí? De el sí mismo pudieran ser teorías ahora contemporáneas, por ejemplo, en Kohut, ¿no? El self, el sí mismo, o sea, ese sujeto que mira hacia una parte interna reflexiva, ¿sí? Y que, como dice intro, dentro, pección, ¿no? O sea, puedo ver hacia adentro. Hacia adentro de la misma persona, Sí, del sí el mismo. sujeto, ¿no? Ok. La persona, el individuo. Y hay un reclamo de acerca de la conducta, de por qué actúo de cierta forma, ¿no? De por qué me comporto de cierta forma. De ahí la importancia que la psicología pueda tener en los tiempos actuales y que ahora se le ha dado un mayor auge, aunque yo vi que en la temática que manejas te cuestionas por qué hay tan poco valor social acerca de la psicología. La importancia que tiene. Sí, mira, separándola un poco de la psiquiatría, el psiquiatra es importante porque estudió medicina. La gente en realidad no sabe que el psicólogo puede hasta leer más que el mismo médico. ¿Sí? Yo que tengo experiencia en ambos campos, te puedo decir que es una lectura muy diferente. ¿Sí? La capacidad que un médico pueda tener es una capacidad de retención, de memoria. Sí. Mientras que el psicólogo utiliza una capacidad de análisis, claro, de todo lo que lee, porque tiene que ver con una historia y una crítica también hacia lo que los antiguos psicólogos iniciadores de esta disciplina han hecho. Entonces, de ahí viene también un esquema de una cultura muy amplia. No estoy diciendo que el médico no tenga una cultura muy amplia, sí la tiene, pero el psicólogo no es menos en ese sentido. Tiene también o debe tener una cultura muy amplia por todas las lecturas. Ahorita que mencionas eso, también recuerdo que quizá gente que no se dedica a la psicología, que no la ha estudiado, de alguna forma piensa que es un área sencilla, precisamente por lo que tú estás diciendo, ¿no? A lo mejor dices, bueno, como la psicología no es una ciencia dura, no tienes que hacer aritmética, cálculo, no es medicina porque no vas a abrir un cuerpo, etcétera, ¿no? Sí. Pero desde mi punto de vista, no sé qué tú puedas opinar al respecto, pues es parte muy importante del ser humano, que ahorita que tú mencionas esto como la importancia que tiene la psicología, que debería de tener aún más, y que no es una cuestión sencilla, no es fácil. No, el estudio no es fácil. Exactamente. Desde las primeras materias a las cuales tú te enfrentas en la carrera, no son fáciles, ¿no? El leer diferentes autores con diferentes perspectivas y que finalmente tú decidas con cuál te quedas y con cuál vas, pues no es fácil, ¿no? Sí. Estos libros que se refieren a teoría de la personalidad y que cada uno da una explicación diferente de por qué un ser humano tiene determinada conducta o se comporta de determinada forma, pues es lo que lo hace una disciplina muy rica, ¿sí? En donde muchos pueden decir, yo soy ecléptico, ¿no? Yo oí mucho esa palabra en algunos, sobre todo universitarios de la UNAM, en donde dicen, bueno, yo cojo cosas más importantes, lo más importante de cada enfoque, ¿sí? Pero finalmente tú terminas por tu propio estilo aplicando un enfoque que es el que más te gusta o el que más te llama la atención desde el punto de vista epistemológico y hermenéutico, es decir, de interpretación, ¿sí? Y a partir de ahí, pues tú vas generando un conocimiento amplio, porque además te puedes contraponer con alguna otra teoría y decir, eso no funciona. Exactamente. Eso también hace que la psicología a veces, fíjate, sea poco reconocida. Sí. Porque al hablar de psicologías, en plural, o de enfoques, ya haces una división entre, pues, ¿quién tiene la verdad? Claro. ¿Sí? ¿A quién le voy a creer? Sí. Y entonces la gente a veces le da un tono al psicólogo de va a oír mis problemas. Y también mi amiga o mi amigo pueden oír mis problemas. Y no me cobran. Y no me cobran. Exacto. Y además nos echamos un café. Además. Sí, y me desahogo. Sí. El problema es que no es una escucha profesional. Exacto. Es una escucha amistosa. ¿Sí? Y ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Esto invitamos a que la psicología reconozca, a que las personas reconozcan a la psicología como una disciplina de escucha. ¿Sí? Ahorita, perdón que te interrumpa, también me parece importante mencionar en relación a lo que refieres de
que las personas prefieren ir con el amigo, con una persona cercana. También en la psicología es importante dentro de la bioética y la ética que un psicólogo no atienda a familiares, no atienda amigos, personas que están muy cerca de su núcleo familiar, de amistad, laboral. Sí, social. Eso es importante también mencionar, pero tú nos pudieras decir por qué, esto a qué se debe. Tiene que ver esencialmente por lo que estás mencionando de la parte ética y bioética, ¿no? Una de las cosas que yo como docente, siempre en el aspecto clínico de la formación de los nuevos psicólogos, estaría el ir a su propio proceso de análisis, ¿no? En el enfoque en el que ellos quieran. Claro. Pero trabajar ellos sus emociones para no involucrarse. Exacto. Cuando tú estás tratando con una persona muy cercana, pues involucras tus emociones. Y ese involucramiento de emociones pierde objetividad en lo que tú estás tratando de que el sujeto se dé cuenta por sí mismo de las fallas en las que inciden, ¿no? Entonces, es a partir de eso que tendrías que procurar no entrar en esos terrenos emocionales en donde hay, como dirían los políticos, conflicto de intereses. Claro. Y entonces el canalizar a las personas con alguien ajeno es lo más óptimo. Sí. ¿Sí? No tener ningún tipo de conocimiento ni relación con ellos, precisamente para que tú puedas trabajar la problemática de introspección, de el famoso insight que nosotros manejamos, es decir, el que la persona se dé cuenta de los problemas que tiene y quiera resolverlos, ¿no? Coloquialmente se le dice, me cayó el 20. Sí, ¿no? Aunque ya lo veremos desde el punto de vista psicoanalítico eso, Sí, ¿no? sí, sí. Porque aquí, fíjate que una de las cosas ahorita que tocas importante es que muchos psicólogos confunden su quehacer diario, ¿no? Una cosa es que una persona requiere una terapia de apoyo, Okay. y otra cosa es que tú lo acompañes en una semblanza como psicólogo para que la misma persona se dé cuenta de sus carencias. Exacto. Y de la problemática que lo envuelve, ¿sí? A diferencia de que tú estés opinando, porque la gente te va a preguntar, porque la gente cree que al momento de pagar algo, tú te debes de dar la situación de retribuirle ese pago dándole un consejo o diciéndole qué hacer en la vida. Eso es un filo muy filoso, muy peligroso de la práctica clínica de la psicología. Sí, claro. ¿Sí? Porque él va a llegar y te va a decir, o ella va a llegar, ¿estará bien que me divorcie, doctor, doctora? ¿Usted qué piensa? ¿No? Pues es que aquí venimos a ver qué es lo que usted piensa de eso. Claro. ¿verdad? Porque cuando usted se iba a casar, pues igual y ni me conocía y ni siquiera me invitó a la boda. No, exactamente. ¿Sí? Sí. Y entonces, con esa misma responsabilidad, ahora resuelva si su siguiente paso de proyecto de vida vendría a ser el divorcio. Exacto. ¿O no? ¿Sí? Y entonces al sujeto ya lo llevas tú por un camino dividido que él debe de pensar, que es lo que a él le conviene. Sí. ¿Sí? Sí, porque muchas personas quizá también piensen que la psicología o el psicólogo está para dar consejos, ¿no? Que una persona va, paga lo que tú estás diciendo, yo porque te pago, tú me tienes que a mí resolver de alguna forma con el consejo la vida y no hacerse responsable de su propia vida. Ok. ¿No? Porque así sería, mira, con los niños, que actualmente la psicología ha tomado una fuerza importante por los problemas infantiles que se están dando a nivel escolar, a nivel familiar, ¿no? Y que viene la pregunta de los padres, y oiga, doctor, psicólogo, como quiera, como se refiere a ti, ¿no? ¿Qué hago para educarlo? ¿Sí? Y ahí me reviro a Freud, ¿no? Cuando está en una estación por ahí de trenes o demás, una señora se le acerca, lo reconoce y le dice, ¿no? Oiga, doctor, usted es un hombre muy famoso, muy lustrado en este tipo de cosas. Dígame, por favor, ¿cómo puedo educar a mi hija? Y voltea a Freud y se sonríe con ella y le dice, como lo haga, señora, lo va a hacer mal. Exacto. Y es una parte muy reflexiva para el ser humano. ¿Sí? Por eso lo tenemos que engranar entre la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis. Exacto. Porque la conducta y el comportamiento humano es tan vasto que aunque las juntes a las tres, no alcanza. No alcanza para poder explicar qué es un ser humano a la hora de la acción o del acto. Sí. ¿No? Entonces, eso fíjate que es lo interesante, pero también es lo peligroso. ¿Sí?
es lo peligroso. ¿Quieres que vayamos con algunas reflexiones? Sí, les agradecemos sus comentarios. Muchas gracias. Nos dice Vania Robles, ¿qué pasa si las personas no quieren terapia? Pues entonces habrá que ver otra cosa, ¿no? Pero aquí debe haber una voluntad propia. Precisamente esa es la característica de darte cuenta de que algo en tu camino, en tu vida no camina. Sí. Que ya lo vamos a ver en el psicoanálisis con Lacan, ¿no? ¿Sí? Cuando él habla del real. Es algo que no progresa, es algo que no camina. Desde el punto de vista psicológico, debes darte cuenta que tus emociones no están en una organización. Que te sientes mal por algo Exactamente. Y necesitas ayuda. Y que eso también no te deja caminar. Claro. ¿No? Te entorpece tus relaciones personales, tus relaciones interpersonales, tus relaciones de trabajo, de pareja, y reconocer esa parte para poder ir a terapia. Y fíjate que también pienso que no es tan sencillo ir a terapia, ¿no? Hay personas que, por más que sientan padecimientos físicos, pero yo creo que, fíjate, ese es el motivo de que estemos aquí, tú y yo. Sí. Para difundir esto. Exacto. Y que pierdan ese miedo, ¿no? Ese miedo que se le tiene al dentista, al cirujano, médico cirujano, ¿sí? A la hora de parir, a la hora de una cesárea. Sí, pues es normal tener miedo de todo eso. Sí. Pero con las emociones debe suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque esto puede incrementarse, porque esto puede agudizarse, puede hacerse crónico. Claro, así es. Cuando tú, en el momento oportuno, pudieras resolverlo de una manera más sencilla. Sí, dejas que se acumule y acumule como un padecimiento físico que no vas hasta la última hora al médico y pues cuando quizá te tienen que operar. Sí, y si vamos a esos eventos, a lo mejor tú cuando estás chico o X eres niño, comes algo en la calle que tu mamá te dijo, no, y no comas eso y no compres eso, ¿no? Y yo voy con mi bolsota de papas con mucho chile y me lo como y me cae mal. Sí. Y ese día a lo mejor no tengo hambre, mamá, no como niño, y a lo mejor me suelto del estómago y punto, y ya ni le digo a mi mamá ni a mi papá porque me van a regañar. Pero a lo mejor con ese día de diarrea te limpias y te quitas si esto no pasa a mayores porque te indigestaste nada más, ¿no? Claro. Pero cuando desde chico vas acumulando emociones y sentimientos que van siendo adversos y que no sabes darles una salida porque eres un niño además, pues entonces estaríamos invitándolos a que recurrieran a su psicólogo, a su psicóloga, desde etapas muy tempranas, para que el niño saque todas aquellas emociones y las empiece a conocer y a manejar desde muy temprana edad, ¿sí? Porque se va acumulando. Desde aquel día que te dejaron en el kinder y la mamá se va y tú estás llori porque no sabes si te va a abandonar si regresa o va a regresar, sí. ¿no? Y hay niños que se pasan todo el ciclo llorando. Imagínate emocionalmente eso que es. Sí, así es. Y si tú a eso le pudieras dar salida con alguien que tiene la capacitación y tiene los conocimientos para tratarte, para atenderte, para escucharte, pues esto sería fantástico. Excelente. Porque tú te vas como que limpiando, ¿no? Claro. Y entonces llega un momento en que a lo mejor ya necesitas caminar solo, que sería el término del análisis, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si esto lo vieras como ahora lo ven muy frecuentes los padres para ponerte unos brackets y no tengas los dientes chuecos, pues de la misma manera sería la recomendación de que no tuvieras la psique chueca, ¿no? Claro. ¿Sí? Y también te pusieran tus brackets psíquicos, los especialistas en esto. Sí. Ahí la importancia de la psicología contemporánea. Vamos con Fíjate, más. perdón, Sí. antes de que vayamos, si me permites, ahorita que dices eso, me surge también una pregunta que yo en algún momento he escuchado quizá personas que dicen que quisieran, como de alguna forma utópica, que toda la familia, porque piensan que tienen muchos problemas, que toda la familia fuera a terapia. ¿Tú qué piensas? ¿Esto sería importante que toda la familia fuera a terapia? ¿O Yo que creo nada que sería más fabuloso. El sujeto que le interese de alguna forma, que se siente mal, quizá retomando la pregunta que nos decía Vania, que si no quieren ir a terapia, ¿qué va a suceder? ¿No? En ese caso, entonces, si esta persona es la única que le interese cambiar lo que tú estás diciendo... Hay una teoría muy importante dentro de teorías de la personalidad, que es la teoría sistémica. La teoría sistémica te hablaría de un mecanismo tipo máquina, ¿no? Sí. Máquina industrial. Vamos a poner como ejemplo un reloj.
que trabaja con engranes. Entonces trabaja con engranes chiquitos, medianos, más grandes, ¿sí? Pero se van interconectando unos a otros. La teoría sistémica parte de eso. Sí. Por ejemplo, hablando de lo familiar, ¿no? A Jay Haley, yo le recomiendo a la gente que le interese, como lectura en la teoría sistémica familiar, Jay Haley, ¿no? Se habla, es una teoría muy interesante, por eso no todo es psicoanálisis, no todo es psiquiatría, o sea, hay otras cosas también muy interesantes. Sí. Entonces, ahí se dice que, fíjate, inclusive, no toda la familia tendría que entrar en el sistema terapéutico del sistema de terapia familiar, sino que uno pudiera cambiar a sí mismo para cambiar el movimiento de los otros engranes. Exactamente. Entonces, a partir de uno, hay un movimiento en los otros, ¿sí? Si van todos, pues excelente. Claro. Ahí vas a ver las alianzas, ¿no? De las que habla Haley. Sí. Vas a ver el metalenguaje del que habla Haley, ¿no? Hay una ayuda, dijéramoslo, en los estudiantes o especialistas en esto. Los gringos inventaron una cámara en donde está la familia y hay una cámara de Gesell. Y entonces hay un aparato telefónico por el cual tu terapeuta te puedes comunicar con los que están del otro lado del muro, viendo la interacción y que te hacen recomendaciones. A ver, pregúntale esto, ¿no? Por eso es muy interesante. Sí. Aquí, ¿cuál es el valor de tener varias teorías? Que seguramente alguna de todas ellas te va a ayudar. Sí, claro. A ti, que puedes decir, no, a mí eso no me gusta. Ay, no, esa no la quiero. Ay, no, ese me da miedo. Ay, ese es muy caro. ¿Sí? Cualquier pretexto que en determinado momento pueda haber, como lo llamamos nosotros, que es una resistencia, así es, puede salir a flote con tantas teorías importantes que hay. Hay teorías que han tenido que ver con lo político, con cuestiones ideológicas, de razas superiores. Por ejemplo, las teorías psicológicas evolucionistas, sí, que hay sujetos que evolucionan. De ahí te nombraría yo, que lo manejo en mi libro, la teoría de la degeneración. ¿Sí? Que hay sujetos que están enfermos en lo emocional y en lo psíquico porque el papá era alcohólico, claro, porque el papá se drogaba o la mamá, o tenían ciertas actitudes de vagabundos, que de alguna forma lo hereda el hijo, ¿sí?, en esta degeneración hereditaria. Y entonces ellos empiezan a hablar de estas teorías degenerativas del aparato psíquico, que lo van uniendo a partes físicas, ¿sí? Y a partes inclusive de utilitariedad en el trabajo, en lo productivo. Sí, sí. No produces porque no te has evolucionado. Mucho ojo, aquí es un filo muy importante con relación a las psicologías positivistas o positivas que se están dando en la actualidad. ¿Sí? Come esto para que funciones mejor. Haz mucho ejercicio para que puedas producir. Los locutores de radio, al 100, al 100, con toda la actitud, ¿no? Esa es una psicología positiva, que te empina a ser un esclavo de la producción, ¿sí? Y dice Zizek que eso te orienta a la parte depresiva, ¿sí? Que ya no nada más es una explotación, porque ahora dicen algunos filósofos teóricos y psicoanalistas que hacia lo que vas es a ser un esclavo de tu propia persona. Claro. ¿Sí? Tú te esclavizas, ¿sí? Tú solo dices, voy a trabajar 2 turnos, ¿sí? Entonces entro de las 8 a las 8 de la noche. Y cuando llegas a tu casa, pues llegas fundido. Claro. ¿Sí? El asunto sería ir a análisis para saber por qué quiero trabajar 12 horas continuas. ¿Por qué me quiero mal alimentar? Sí. ¿Por qué quiero ahorrar para irme a China? ¿Sí? ¿Por qué quiero comprarme tal coche? ¿Por qué debo tener un departamento con tales características si finalmente nada más soy yo? Sí. ¿Sí? Entonces, todo eso creo que la psicología tiene un campo muy amplio. No sé si leíste ahora últimas noticias. A partir de octubre, ¿sí?, los patrones tienen la obligación de ver cómo estás en la parte emocional. E inclusive, pues, pagarte tratamientos, ¿sí? O hacer evaluaciones para poder diagnosticar ambiente y cultura laboral, ¿sí? Y que eso reditúe en una parte de producción, ¿no? Claro. De productividad. ¿Estás contento? Vas más a gusto a trabajar, produces más, exactamente. ¿No? Sí. Entonces, bueno. Que eso tiene que ver con la psicología laboral, ¿no? También hay gente que se dedica a esta cuestión de la psicología la organizacional, laboral. ¿no? Exacto.
la organizacional. Entonces ahí van surgiendo diferentes aspectos sobre lo que la psicología va desarrollando, ¿no? Psicología educativa, psicología laboral o organizacional, psicología forense, psicología jurídica, ¿sí? Psicología pedagógica, ¿no? De orientación o psicopedagógica, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde debemos tener mucho cuidado, porque hay psicólogos que se quieren hacer neurólogos, ¿sí? Yo no he conocido neurólogos que se quieran hacer psicólogos, ¿sí? Pero sí psicólogos que se quieran hacer neurólogos y que empiecen a hablar de neurociencias y que empiecen a hablar de neurotransmisores, cuando volvemos a lo mismo. Nuestra esencia tiene en toda la historia de la psicología, sobre todo también en México, un contexto social. Sí, porque también hay un movimiento que se llama neuropsicología, ahorita lo que tú estás diciendo. Entonces, el riesgo que corre la psicología, ¿no? Que al ver una falta de sustento en la parte científica, lo quieras tú añadir a la parte médica. Déjenme decirles que con todo respeto, la medicina no es científica. Y ahorita me van a decir un montón de cosas, me la avientan, ¿no? Sí. Pero la psicología, la medicina no es científica. ¿Por qué? Porque la medicina coadyuva con elementos que sí son científicos, ¿no? De las ciencias duras. Como la biología, como la química y la física. Sí. ¿Sí? La farmacología, ¿de dónde surge? Pues surge de la QFB, químicos farmacobiólogos, ¿verdad? Y entonces el médico lo único que hace es agarrar y recetar aquello que inventaron los químicos, no él. Y que también dentro de lo que estás diciendo de que no es científico, yo sí voy con un médico con X padecimiento, el mismo, uno me va a decir una cosa y posiblemente el otro me vaya a diagnosticar otra cosa. Ahí está la interpretación de la interpretación, clínica. Exactamente, ¿no? Que eso también es parte de la psicología. Sí, porque clínicamente hay ciertos datos de la anemia, ¿no? Palidez de tegumentos, cansancio, dolor de cabeza, fatiga crónica del cuerpo, ¿sí? Entonces dices, bueno, esto igual a anemia. Claro. Pero ¿qué dice el médico? Váyase a hacer su biometría hemática. Sí. Entonces, el aparato de la biometría hemática no la construyó un médico, ¿sí? Hay un ingeniero en bioquímica, en biofísica, que construye esos aparatos para el servicio de la medicina. Y lo que hace científico a la medicina es que entonces, una vez que te mandó la biometría hemática, en el aparatito sale, ¿verdad? Y te cuentan tus eritrocitos, las células rojas, y entonces te dice, ay, tiene 11, y lo mínimo son 12.5. Ah, pues tiene 1.5 de anemia. Vamos a darle sulfato ferroso, hierro, para que se restablezca, y unas vitaminas, y cómale bien, ¿no? Eso hizo científico a la medicina. Aquí el problema es que nosotros no tenemos un metro depresímetro, ¿no? O sea, algo para que te mida la depresión. Aquí nada más sabemos que hay una depresión grave, una depresión intermedia y una depresión leve. Porque bueno, para eso, ahorita que lo mencionas, existen las pruebas psicológicas. Sí. Sin embargo, también las pruebas psicológicas no me arrojan algo exacto en relación a quién las aplica o quién las interpreta. Cómo se interpreta, ¿no? En su aplicación y en su interpretación. Es decir, yo puedo tener una prueba psicológica, por ejemplo, cuantitativa de un WISE, que a mí me está midiendo la inteligencia en percentil, ¿no? Pero quizá la persona que lo aplique no conozca la prueba, la aplica mal y obviamente entonces la interpretación va a salir mal. Porque ahí hay una parte importante curricular, muy importante, y aquí es una recomendación para todos nuestros amigos y alumnos en psicología, ¿no? Que todos aquellos que quieran estudiar psicología, pues vean la currícula tanto de sus maestros como de la escuela. Porque resulta muchas veces que tú ves un plan, entre comillas, sencillo, ¿sí? Con ciertas características en una universidad y te apuntas en ella, ¿sí? Y terminas esa carrera y terminas esa formación y quieres aplicar lo clínico cuando la escuela te decía psicólogo social, psicólogo educativo. Sí, el enfoque que tiene no tiene psicopedagogía. Que ver. Sí, claro. Y después quieres voltear a la clínica y dices que a mí me interesa la esquizofrenia, me interesa la depresión, el trastorno bipolar, ¿sí? Coadyuvar con un psiquiatra en ese tipo de trastornos desde el punto de vista de la misma psicología. Es válido, pero tienes que reiniciar. Porque si en la currícula tú no tienes psicopatología, aplicación de pruebas en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en la senectud, te metes en un lío terrible. Sí. Es como reiniciar
todo aquello y a base de diplomados que te van a costar. Claro, tiempo y esfuerzo. Y que nuevamente Dinero. tienes que volver a ponerte a estudiar, que eso siempre. Sí, claro. Pero no es lo mismo que tú ya en el De del la pregrado, carrera, exactamente. de la prelicenciatura, tú ya hayas llevado todas esas materias, ¿no? Y que de alguna manera tú refuerces con cursos posteriores a cosas más profundas. Por eso también es muy importante, inclusive hay escuelas, lo estábamos leyendo ahorita, que la UAM, 2 planteles. Xochimilco es psicología, Sí. Iztapalapa es psicología social, la UNAM pues tiene también un enfoque experimental, neuropsicológico ahora también, le dan un poquito de espacio al psicoanálisis a veces cuando abren las puertas para alguna conferencia, Sí. algún tipo de cosas, pero sí es muy importante que la gente que quiere estudiar psicología se aboque entere. desde el principio Exactamente, a hacer una buena elección claro. y ver toda la currícula que ellos van a Todas tener las de historial materias. académico, todas las Exactamente, materias, exacto. para poder decir, esto me interesa, ¿no? Sí. Esto me interesa porque a lo mejor te interesa a ti ubicarte en el terreno ahora de los niños, ¿no? Que están También. teniendo tanto problema. Y entonces, pues necesitas materias como historia de la psicología, ¿sí? Test psicológicos en la infancia, Así es. infancia. Psicología infantil, ¿sí? Todo este tipo de cosas desarrollo. que te van a dar a ti una cuestión compacta en tu formación académica como psicólogo. Claro. ¿sí? Y entonces nada tendrías que tú buscar por acercarte a la ciencia médica o a la estadística, ¿sí? Que mucho de eso surgió con la parte de los cognitivo-conductuales, ¿sí? El hacer mucha investigación desde el punto de vista de lo cuantificable, no desde lo cualificable, sino lo que puedes contar en numérico, pues te acerca a una parte científica porque es la matemática y es la Sí, estadística. claro. Pero a la hora de que tú lo aplicas, son números. Hay frialdad en los números. Y entonces eso, ¿cómo lo conviertes a una aplicación? Vamos con más Sí, dudas que muchas tienen. gracias por sus comentarios. Valentina Medina nos dice saludos desde Guadalajara. Gracias. Nos pregunta, ¿por qué la gente tiene miedo de ir a terapia? Porque aquí hay un constructo social, diría yo. Ajá, La gente ha construido aspectos culturales y sociales que es grave cuando alguien te dice estás mal de tus facultades mentales. Estás mal en tus emociones, que en te tus segregan. sentimientos. Y entonces empieza a haber un sentimiento de segregación y de estigmatización Sí. del que lo sufre, ¿sí? Tenemos que quitarnos eso, Claro, porque tan importante es que te pongan los brackets en la dentadura, como que tú puedas también poner brackets en tu parte emocional y sentimental, ¿sí? Y no cualquier cosa te afecte, y no cualquier cosa te saque del equilibrio de vida que tú tienes. claro. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Sí. Porque todos los seres humanos tenemos en determinado punto de nuestra vida que enfrentar diferentes cosas. Así es. A lo mejor en lo infantil estás enfrentando el famoso bullying, ¿no? El acoso escolar con otros compañeros que te molestan, que te ponen un apodo, ¿sí? Que te quieren pegar. Y más adelante, cuando hay el periodo de la adolescencia, por ejemplo, en donde trabajas mucho la identidad, tus identificaciones, tu ideal del yo. Es una etapa difícil. Es una etapa muy complicada, ¿no? Sí. Y luego ya cuando te haces adulto y eres responsable y tienes que ir al trabajo Si y el tienes jefe trabajo porque tienes y no lo tienes tan bien. te bulea también, Claro. y los compañeros, y el Lopecito, y el otro, ¿cómo se llamaba? El de la comedia. Gutierritos. Gutierritos, y te ponen un apodo, ¿sí? Porque el hilo se rompe por lo más delgado, y si tú eres el nuevo, pues al nuevo sobre todo, cárgale la mano, ¿no? Ya llegará el relevo y ya pasan las cosas. Pero en cada etapa, como Sí lo hay decía algo. Erickson, hay un versus con el Exacto. cual tú te enfrentas, ¿no? Así es. Ese autor muy recomendable precisamente por las diferentes etapas del desarrollo epigenético, dice Erickson, Eric Erickson, ¿no? Y muy interesante su planteamiento, Sí. porque en cada etapa vas resolviendo cosas. Así es. Fíjate que es lo rico de una carrera como la que tenemos nosotros. O sea, es invitable para todas las personas que quieren saber de los seres humanos, ¿no? En diferentes tipos y diferentes niveles, Claro. por los enfoques. Ahorita ya hablamos del sistémico, estamos hablando de Erickson, me viene Bandura, ¿no? Con su psicología social, en Así la es. admiración hacia alguien, ¿no? Yo tengo mi póster de Hugo Sánchez, del Chicharito como niño, porque en Es algún lo que te momento gusta. quisiera yo llegar a ser así, ¿no? Claro. Y tienes un ideal del yo ahí muy interesante. Entonces, la psicología es
preciosa, es fantástica en la parte de esa campana de Gauss que hemos hablado en algunos lugares que de la hemos estadística. ido a exponer, en donde está el grueso de la población en la campana. En ¿no? medio. Sí, está todo en medio. Y las partes extremas son las partes, por ejemplo, que se ven en la psicología forense, en el que es delincuente, en el que es antisocial, Así es. en el que tiene conductas de violencia hacia Que se los salen demás. fuera de la norma social. Y la otra parte ahora, todo lo que está surgiendo con enfermedades raras, ¿no? El autismo, cuál es el origen, ¿sí? El trastorno por déficit de atención. Que ahí hay Sí. un debate muy interesante, ¿no? Porque hay autores que dicen que Algún día que vamos es a un hablarles. invento, ese Fíjate, que no existe. claro, ahorita se me vino a la mente el síndrome de Munchausen, ¿no? Les vamos a hablar un día de eso, porque es como una familia se enferma psicológicamente, ¿no? Sí. Yo en algún momento tuve una familia que la mamá había padecido lupus, entonces dijo le transmitió a la hija que ella tenía lupus. Ok. ¿Eso es hereditario? No, por eso vamos a hablar en su Médica. momento, pero no vamos ahorita a entrar en este tema. Ok. Psicológicamente le transmitió que ella tenía lupus, la hija. La hija, a sus dos hijas, les Igual. transmite que ellas tienen lupus. Por ahí va el asunto, Ok. ¿sí? Sin que esto realmente tenga un contexto genético, un Médico. contexto médico. Porque tú, igual que muchos psicólogos, luego, ¿y es orgánico? No. Pues estamos hablando de la psicología. Porque por eso no tenemos prestigio. Porque todo se lo aventamos al médico, ¿sí? Hay series que te pasan en la televisión y el niño tiene autismo y lo quiere llevar con un pediatra. No. Sí, lo tiene que llevar con un especialista que tiene que ver con la conducta, porque es una cuestión de intrusividad en el niño autista. Por eso él no acepta que lo toquen, por eso él no acepta los ruidos intensos y una serie de cosas muy características. Por eso ellos no miran fijamente a alguien a los ojos, ¿sí? Entonces ahí está ese terreno. Vamos con más dudas, ¿te parece bien? Nos dice Adriana Fernández, saludos, lamentablemente hay mucha charlatanería. Así es. Sí, es lo Así lamentable que también ahorita es lo que iba a comentar, no sé qué opinión te merezca, el que cuando una persona acuda con un psicólogo, pues que el paciente le pueda pedir su cédula o que le muestre el título. Pues hasta su currículum. Eso se puede, se valdría. Yo creo que debe ser, desde mi punto de vista muy quisquilloso, debe de ser obligatorio. Okay. Debe ser obligatorio porque tú sabes también que hay cosas criticables con respecto a algunos analistas o psicólogos que dicen yo no cuelgo el título. Sí. Yo ni siquiera tengo cuadros porque eso altera la cuestión emocional, la cuestión psíquica y no quiero tener eso. Pero yo creo que al inicio no hay mejor manera de que tú tengas pacientes que es a través de la recomendación. Así es. Pero eso no implica que una persona quisquillosa le pida su currículum al médico, al psicólogo, a cualquier elemento involucrado con la salud física o mental. Claro. Porque estás poniendo cosas muy delicadas en las manos de otros. Que fíjate que ahorita que comentas esto, yo recién precisamente por el tema estaba leyendo que la COFEPRIS regula los consultorios médicos. Quizá también pudiera entrar el consultorio psicológico en relación a lo que tú estás comentando, porque ¿Debe ser? te marca lineamientos como lo que tú estás diciendo, que el médico deberá demostrar si es especialista en qué. Mira, te lo voy a poner muy datos. claro en lo que está sucediendo actualmente y las cosas que son peligrosas dentro de la salud mental y dentro de la psicología. Sí, sí. No estoy diciendo que sea malo que haya un coaching. Claro. ¿Sí? Que haya constelaciones familiares. Sí. Sí, pero ¿quién es quien está dando esto? Claro. O sea, yo no me puedo ir a un diplomado que te gusta de 2 o 3 meses, que me den un papel, un disque diploma, y a través de eso yo ya sea especialista en cosas que te voy a recomendar a ti para tu vida diaria. Claro. Digo, con todo respeto, con todo respeto para quien se dedique a esto, entonces la universidad ¿para qué existe? No, y que además aquí en México lo sabemos, para que tú puedas ejercer la psicología requieres la cédula profesional. Sí, es una disciplina que la autoridad te exige el haber concluido, ¿sí?, un plan de estudios universitario que te acrediten en una cédula
profesional como licenciado en psicología. Así Si es. tú ya después haces tus diplomados o tus posgrados, Especialidad. pues ya es otra cosa, Exacto. ¿no? Pero sí es importante que la gente en esa parte se dé cuenta, porque luego empieza, yo conozco gente que se ha metido en esto de las constelaciones familiares y que pues se fue a un curso de 2 o 3 meses los sábados, ¿no? Y después ya abrió un lugar en donde está dando consulta y está hablando de constelaciones familiares, ¿sí? Cuando pues a esas vamos, pues Freud habló de la novela familiar. Sí. Y estos conocimientos pues ya existían desde hace mucho, con características de posgrado. Y fíjate que eso que comentas es sumamente peligroso porque una persona que no es especialista en la conducta humana, en vez de tratar la mejoría de la persona, del paciente, puede ser lo contrario. Fíjate, si aún así, cuando una persona acude a terapia, a psicoanálisis, a psicología, no es tan sencillo, porque muchas personas dicen, bueno, tú ya has ido 6 meses con el psicólogo y te veo peor. Te veo más triste, es que es todo un proceso, no es tan sencillo que de un momento a otro la persona tenga un cambio. No, pues a la terapia se va a sufrir. Es muy complicado. Se va a hablar de las cosas muy oscuras de uno. Entonces, fíjate, si aún así con especialistas es delicado el tratamiento clínico, pues aún más si una persona no tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces puede tú tienes esta palabra de iatrogenia. Iatrogenia De psicológica. dañar Sí, así es. muy severamente a las personas que acuden. Así y es. eso es sumamente delicado. Sí, porque abres huecos en la psique de la persona. La persona va a ir a un lugar por el concepto del cual hablaba Lacan, que es el sujeto supuesto saber. Exacto. Entonces el que viene a mí supone que yo sé, Exacto. lo supone, pero realmente no le consta, ¿sí? Es un grave conflicto ahí de situaciones. Entonces, cuando no hay la experiencia, cuando no hay la capacitación, cuando no hay el estudio, Sí. pues puedes abrir cosas muy serias que no Exactamente. sepas cómo llevarlas y acompañarlas. Exactamente. Ese es un riesgo que está corriendo la psicología moderna y lo está llevando en muchos pensamientos a la parapsicología. Así es. Mucho ojo con eso para la gente que va y que consulta a especialistas. Cuando uno no tiene nada que ocultar, pues le dices, pues mire, aquí está mi cédula, ¿verdad? Claro. Sí, este es mi currículum porque además yo soy docente, porque además escribo libros, porque además hago esto y hago lo otro. Y entonces, pues la gente inclusive tendrá una mayor tranquilidad Sí. de ir ella, de llevar a sus hijos, de ir con su pareja, de las diferentes alternativas que la misma psicología te propone. Así es. Entonces, pongámonos quisquillosos a la hora de preguntar, ¿y usted dónde estudió? Es más, si me apuras un poquito, tú irías a ver a un médico, vamos a suponer que tú requieres una atención especializada en el corazón. ¿Tú irías a ver a un médico con 7 de promedio? No, yo creo difícilmente, no sé. Yo se los dejo de tareas a nuestros Que cibernautas. seguramente no entraba a clases, no estudiaba. Uy, ¿por qué sacó 7? Se perdió esa clase de bomba de sodio y potasio en el corazón y te mata, ¿eh? Te mata porque te manda un medicamento que no es el que debe ser, ¿sí? No porque diga ahí especialista, va a ser un genio, ¿eh? Mucho ojo para la gente también es el difundir el cuidado que deben de tener, Claro. ¿sí? No nada más ¿tiene su cédula? No, a ver, enséñeme con qué promedio salió, doctor, doctora o lo que Y sea. todo el bagaje que tiene en cuanto a su experiencia laboral, inclusive. Claro, ¿no? claro, sí. Porque obviamente, bueno, si tú ves una persona joven, pues eso quiere decir que no quiere decir que no esté capacitada. Exacto. Es una persona joven. Pero si tiene la pasión y el talento por su profesión, vas a ver muchísimo. Sí, claro. ¿Sí? El asunto es eso, ¿cómo lo consolidas tú? ¿Sí? No estaría nada mal, porque acuérdate que existe este lugar, esta institución de arbitraje médico. Así es. Yo en alguna de las escuelas donde les he dado clases a los alumnos les dije que fueran a investigar cuando el psicólogo ocasionaba iatrogenias. Daño. ¿Sí? Y fíjate que hay por ahí aisladas algunas denuncias, ¿sí? Pero en comparación con los médicos, Es no totalmente puedes, diferente totalmente, el porcentaje es muy bajo de psicólogos en relación a los médicos. Que debería de haber, ¿no? Tendríamos que construir nuestros propios Un mecanismos. arbitraje psicológico. Sí. Yo en la Procuraduría, déjame contarte así rápidamente y a nuestros amigos, porque ya se nos va el tiempo, Sí. tuve un terapeuta que en un momento de flaqueza
empezó a besar a la paciente. Como, o Sí, sea, sí, tú- sí, en la consulta. Ajá. Ya cuando ella se iba, le dice ella, doctor, ¿le puedo dar un abrazo? Y le dice él sí. Pero él se continúa con el abrazo Y le da un beso. y le empieza a besar. No un beso, le empieza a besar. Sí, que habría diferencia, ¿no? En el acto. Después ella sale muy mal del consultorio porque hay toqueteos, hay otras cosas, y ella acude a la Procuraduría, a la Fiscalía de Sexuales, a decir, denunciar. ¿sí? Entonces el Ministerio Público me la pasa a mí. Y me dice, es que yo no veo el delito. Le digo, pues ¿cómo no ves el delito? Claro. Hay una falta a la ética Así es. y hay una falta realmente como un abuso sexual. Porque además, aprovechándose de la situación emocional de la paciente, este sujeto hace un acto indebido. Que ahí está la alevosía. Entonces, es muy peligroso todo esto. Claro. Hablando de la charlatanería, rápido, coméntanos Muy algún delicado. otro. Pues muchas gracias. Nos dice Nancy Montero, saludos. ¿Qué Gracias. piensan sobre los cines o las sectas de Bota 4? Es el coaching transformacional. No, hombre. Omar Mendiola, saludos, muy buen programa, muchas felicidades. Los seguiré Gracias. a partir de hoy. Rosa María García, ¿cómo se aplica el psicoanálisis en los niños? Te invitamos a que en 8 días nos sintonice, Rosa María. Con psicoanálisis. Connie Arzate dice, ¿quién debe tomar terapia? ¿Los niños o los papás? Los Todos. dos. Más los papás Más que los niños. papás, sí, están más enfermos que los niños. Beatriz, ¿ustedes son psicólogos? Beatriz, nosotros estudiamos la licenciatura en psicología y tenemos una maestría en teoría psicoanalítica, somos psicoanalistas y diferentes diplomados. Silvia Ramírez nos dice, ¿cuántos años un terapeuta tiene que tener para dar terapia o ser apto para dar terapia? Esa es una pregunta importante, interesante, que ya se nos acaba el tiempo. Sí, la trabajamos, te prometemos hablar algo de eso porque es muy interesante tu pregunta la Sí. próxima vez cuando veamos el espacio de psicoanálisis. Así es. Sí. Así es. Pues bueno, les agradecemos sus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en El Poder de lo Inconsciente Animal Psicoanalítico. No se olviden, tenemos nuestro canal en YouTube y nuestra página en Facebook. Muchas gracias, José Carlos. No, gracias a ti y gracias a los amigos. Hasta luego.